Pues muy buenas tardes desde Ciudad de México, siendo las 5 de la tarde con 6 minutos. Agradecemos muchísimo la puntual y entusiasta participación de todas y todos ustedes a esta fiesta fundacional de la Red Mexicana de Futuros. Esta es una iniciativa que ya tiene tiempo, podemos hablar incluso de años. Entonces, el tener la oportunidad de celebrar esta reunión nos llena de una enorme alegría. Con esta reunión fundacional estamos dando paso a, a uno de los acuerdos de nuestra sesión de arranque, que fue el 3 de abril. Y pues nos da muchísimo gusto poder caminar este paso fundacional y tener la presencia y la aportación de todas y todos ustedes. Si me permiten, voy a hacer un pequeño recuento de aquellos acuerdos que nos precedieron y que significaron la creación de esta red que surge de manera muy viva, espontánea, abierta. A ver, permíteme. ¿Me lo quieres compartir en pantalla, querido doctor Guillermo? Sí, claro, aquí Porque está. aquí ya mi archivo. Sí, si quieres compartir, por favor, el paper que tenemos listo Aquí, con el resumen, porque a mí ya se me acaba de perder de vista. aquí Muchas vamos a gracias, iniciar con la doctor. agenda. Aquí iniciamos con la agenda. Una vez que hemos dado, que queremos dar este mensaje de bienvenida, recordarles, por favor, a quienes ya se unieron, que si quieren poner su nombre completo en pantalla, para que esto quede como registro, porque este es un testimonio, esto va a fungir como un documento, que eventualmente tendrá esa función de dar testimonio de la creación, del surgimiento de esta red. Entonces, si nos ayudan con su apellido completo para que la inteligencia artificial pueda registrarlo en el resumen y también quede la sesión grabada, entiendo, estamos grabando también y estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Este es un testimonio en el que les agradecemos muchísimo que nos ayuden a formar parte. ¿Cómo surge esto? Diferentes diálogos, diferentes ideas, una línea estratégica dentro de la misma World Future Society, que tengo el honor de presidir, en diálogo con nuestra querida doctora Guillermina Baena, en diálogo permanente con nuestro querido doctor Guillermo Gándara de River y de muchas otras organizaciones de México y Latinoamérica que nos vinculan y muchos otros intereses, empezando por nuestro afán, nuestra pasión por la perspectiva y los estudios de futuros. Estábamos comentando la necesidad de crear una red, cómo organizarnos, cómo convocar. Muchas de las preguntas de las cuales aún no tenemos respuesta, pero que sabemos que estamos dando un paso firme con la presencia de todas y todos ustedes. Bienvenido, doctor Víctor Alarcón Holguín, muchas gracias. Preocupados por propiciar esta función social por la exploración de futuros, nos hemos constituido estas tres instancias que nos ponemos a sus órdenes como comisión promotora inicial. Alguien tenía que lanzar la propuesta, pero la participación está abierta a todas y a todos ustedes. En tal sentido, lanzamos para este día 15 de mayo de 2025 la propuesta de convocatoria para todas las organizaciones y personas que desde México, siendo mexicanas, desde México o desde otros países, realicen funciones, tareas, proyectos, iniciativas en favor de la exploración de futuros y la perspectiva en México, para México, en esta primera instancia. Nos da mucho gusto surgir sabiendo que tenemos muchos amigos y amigas de esta red. Sin más, si de acuerdo de quienes están presentes y nos honran con su presencia este día, quisiera saber si hay alguna oposición, hay algún argumento en contra para la creación de esta red y en ese caso quisieran
esgrimir sus argumentos, si no daríamos por instalada Asamblea Fundacional de la Red Mexicana de Futuros. Muchas gracias, querido maestro Balbi. ¿Hay alguna objeción? Háganlo saber en este momento. De no ser así, damos por constituida la Asamblea de Instalación de esta red. Sin más, yo me permitiría ceder la palabra a nuestro querido Guillermo Gándara para dar lectura y presentación de la propuesta de arranque de nuestra red. Por favor, querido doctor. Si me permites, voy a compartirles aquí en el chat un archivo que ya lo he estado compartiendo, pero para los que van llegando, que es el origen de esto que vamos a leer a continuación. Eso que les acabo de compartir es la minuta de nuestra reunión del 3 de abril pasados, ¿sí? Y entonces vamos a dar, en función de estas reuniones previas, hemos hecho un resumen, un extracto de lo que sería la naturaleza de nuestra red, unos objetivos generales que hemos extraído de allí, unos posibles valores y unas tareas ya para el corto plazo. No obstante, esto es la propuesta inicial, ¿verdad? Aquí en el punto 5, más adelante de la agenda, tenemos un punto sobre la planeación normativa y operativa para consolidar ya lo que va a ser la forma. Así que vamos a dar lectura textual a este resumen de lo que va siendo nuestra red. Y Alma, ¿tú quieres leer esto? Claro que sí, con todo gusto. Resumen de la reunión de arranque que celebramos el 3 de abril de 2025. Los participantes propusieron crear una red de interesados en los futuros en México para fomentar la colaboración, compartir conocimientos, abordar desafíos globales e incidir en los futuros para México y para la humanidad, enfatizando la importancia de la inclusión intergeneracional, la diversidad disciplinaria, la democratización del pensamiento de futuros y de mantener la identidad de cada organización. Se acordó establecer una organización mexicana voluntaria y abierta con una misión, visión, valores y objetivos claramente definidos, un sistema de comunicación efectivo en relación con su modelo de gobernanza, por lo que nos proponemos mantener una estructura informal inicialmente mientras realizamos el proceso de consulta y construcción entre las y los integrantes. Si quieres deslizarte un poco más, adelante, creo que ahora sigue la doctora, ¿verdad? La doctora, sí. Toca ya. El ¿Tienes el... audio. Perdón, la Ya, propuesta adelante, inicial de querida. objetivos generales sería la siguiente: fomentar la colaboración entre las personas, las organizaciones y las instituciones interesadas en la exploración y construcción de futuros en México. Compartir conocimientos, talentos, información y eventos relacionados con futuros surgidos en México que residan o realicen acciones en el ámbito nacional e internacional. Reflexionar sobre cómo democratizar el pensamiento de futuros en diversos espacios y comunidades de México. Enfatizar la importancia de la integración y la formación en temas de futuro para México. Impulsar la formación de competencias en la exploración de futuros y la difusión del conocimiento en las áreas de futuros. Algunos valores previamente identificados y a raíz también de la anterior sesión que tuvimos son respetar todas las ideas creativas y de imaginación, invención e innovación que se relacionen con los estudios de futuros. Escuchar todas las opiniones de los participantes. Respetar y mantener la identidad de cada organización mientras se trabaja en conjunto.
Gracias. Ahora voy a dar lectura a las tareas también previamente propuestas en la reunión pasada y que ya hemos empezado. Elaborar un directorio con todas las organizaciones e individuos que hacen estudios de futuro para México, planeación estratégica prospectiva y visiones de largo plazo, o bien desarrollan proyectos sociales de gobierno o de la iniciativa privada con enfoque de futuros para México. Este directorio, en este mismo momento, bueno, ahora que yo termine la lectura, voy a poner en el chat también el link. Es un formulario de Google para que allí nos empecemos a registrar con los datos básicos. Segundo, crear un grupo específico de LinkedIn que nos aglutine y permita una comunicación fluida y al día. También esta plataforma ya ha sido creada gracias a Alma Lilia Campos y más adelante nos presentará la pantalla y la invitación para que nos vayamos sumando allí. Integrar, actualizar y otorgar formación profesional en temas de futuros y entre todas las personas e instituciones asociadas, ir conformando esta iniciativa. Impartir cursos, promover repositorios, presentaciones de trabajos y libros de formación profesional en futuros por petición o sugerencia de otras instituciones u organizaciones. Desarrollar un estudio sobre la perspectiva de la prospectiva en México a fin de explorar los riesgos y oportunidades que se avisoran a largo plazo como resultado del análisis y perspectivas en conjunto. Integrar un staff de asesores como reconocimiento a su tarea de largo tiempo y reconocimiento grupal e internacional. Invitar a destacados prospectivistas mexicanos a ser asesores de esta red. Apoyar a las instituciones educativas para introducir en sus planes de estudio la visión de futuros en los niveles académicos respectivos. Integrar un diccionario con los términos que usamos sobre los estudios de futuro en México que nos permitan comunicarnos de la mejor manera. Todas estas tareas, estos objetivos, estos valores y esta forma de la red están justificados en la minuta que les acabo de compartir como resultado de nuestra reunión previa de 3 de abril. Continúo con esta lectura y con esto estamos concluyendo ya el estatuto, digamos, fundacional. Entendemos que es necesario escuchar las opiniones de todas las personas y organizaciones participantes para dar forma a esta iniciativa. Por lo mismo, la red se constituirá de todas las personas e instituciones mexicanas que estén o hayan trabajado en México en algunas de las formas de indagación de futuros. Las personas e instituciones extranjeras con experiencia en la indagación de futuros para México también son bienvenidos y bienvenidas como amigos y amigas de los futuros por México. Todas las personas e instituciones mexicanas presentes en la asamblea de la Fundación del día de hoy que registren sus datos en el directorio que les comparto a continuación son miembros fundadores de la Red Mexicana de Futuros. Ciudad de México, 15 de mayo del 2025. ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Por la comisión promotora, Guillermina Baena Paz, Alma Lilia Campos Espíndola, Guillermo Gándara Fierro y todos los fundadores de la red en orden alfabético. Entonces, esto sería el estatuto de partida. Hemos aclarado que estamos en construcción de una misión, visión, valores, objetivos, sistemas de comunicación y modelo de gobernanza en un proceso que vamos a anunciar a continuación en los siguientes puntos de la agenda. Regreso y pasamos al punto 3. El punto 3 se refiere a la aprobación de la Fundación de la Red Mexicana de Futuros por todos ustedes. Entonces, les pediré, por favor, que levanten su mano, que prendan su cámara y vamos si están de acuerdo en aprobar la Red Mexicana de Futuros, por favor, levanten su mano y vamos aquí a ir viendo todas y otras manifestaciones que también están surgiendo, que estemos de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Estoy Tocaya, de acuerdo. gracias. Y en este momento seguimos recibiendo sus muestras de apoyo. Muchas gracias.
Ahora les preguntaría si alguien se opone a esta fundación, que hable ahora y es el único momento en este punto en el que podemos abrir micrófonos. Luego en el siguiente punto número 6 de la agenda, ahí vamos a abrir ya para todos los que quieran comentar algo. Pero en este momento solamente si alguien se opondría a la fundación, eh, que lo manifieste. Y si no, pues entonces damos por fundada la Red Mexicana de Futuros el día de hoy, 15 de mayo del 2025, siendo las 5:22 de la tarde en tiempo de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por su confianza, su apoyo y el interés compartido para que esto siga creciendo. Y entonces pasaríamos al punto 4. Y ahora yo comparto la dirección del formulario para registrarnos. Le cedo la palabra a Alma Lilia, por favor. Y con todo gusto, querido doctor. Ratificación del grupo operativo. Como vemos, estamos integrados por el momento la doctora Baena, su servidora, y el doctor Guillermo Gándara. No obstante, requerimos algún apoyo con relación a trabajos próximos que hay que realizar, como por ejemplo una propuesta de diseño para un emblema, no lo tenemos como tal. Hemos jugado mucho con la idea, si lo vieron ustedes en los flyers de la convocatoria, con la idea de la diversidad, ¿no? Utilizando este esquema de esferas para dar cuenta, dar idea voy a poner aquí en la página, a ver si, para dar idea de la diversidad y la variedad, ¿no? De opciones y propuestas que nos está brindando la exploración de futuros en y desde y para México por el momento, sin dejar de contar con el apoyo de nuestros amigos y amigas de la red que se encuentren en otros países. Permítanme, aquí estamos teniendo problemas para deslizarnos. No sé si ven ustedes la página, el grupo de LinkedIn que ya está creado. Tenemos 2 solicitudes en camino. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se han venido sumando. El día de hoy hemos incorporado a nuevos integrantes. Tenemos 53 miembros activos en la Red Mexicana de Futuros, en el grupo de LinkedIn, que va a ser una de las redes por las que más nos comuniquemos. Pensamos en inicio estar en contacto a través de LinkedIn, a través de un grupo WhatsApp, a través de nuestros correos electrónicos, por ello es que estamos solicitando se sirvan compartirnos sus datos a través de un directorio, que el doctor Guillermo Gándara les va a explicar un poco más en qué consiste esta iniciativa. Pero sí quisiéramos, si gustan, no en este momento, pero que sí a través de los datos de contacto que ya tenemos, nos digan quiénes se pueden sumar a esta comisión o grupo operativo que impulse estos trabajos, que promueva, que colabore para que podamos llevar a cabo estas tareas iniciales, que son en principio, como les digo, diseño, apoyo en el seguimiento, apoyo en la emisión de comunicaciones, pero todo de manera escueta, sencilla, simple, de tal manera que no represente una gran distracción respecto a nuestros trabajos y proyectos, que ya sabemos que son muchos por parte de todas y todos ustedes. De tal forma que, si gustan, estamos pensando ser un número muy, muy pequeño de integrantes de esta comisión operativa. Ya somos 3. Nos encantaría contar con la presencia de 4 personas más. El doctor Smith. Para ser un número impar. El doctor Smith Perfecto. se ha incorporado, Alma. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Y si alguien más se quiere pronunciar, esta es una buena oportunidad. ¿Alguien Elvira, que perdón, Elvira Noemí Luna Elvira. Hernández. Elvira, muchas gracias y bienvenida. Y Ana Carolina Zavala Parrales.
Perfecto. Gracias. ¿Hay alguien más? Ahorita vemos el tema del directorio. Bruno. Ajá. Ok. Leandro, muchas gracias desde República Dominicana. Muy bien. Bueno, ahorita tenemos entonces 6 personas más. Nos gustaría una persona adicional para ¿Un tener un servidor? lugar. ¿Quién dijo? Manuel Cervera. ¿Quién? Sí. Muchas gracias, doctor. Gracias. Deben saber que las decisiones al interior de este grupo son sometidas a revisión, consenso. Diferimos, no siempre estamos de acuerdo en la primera ronda. Votamos mucho, y por eso es que nos gustaría contar con un número impar de integrantes. Ujú. Gracias, doctor Cervera. Ya tenemos 7 participantes. Estableceremos contacto con ustedes a la brevedad. Lo agradecemos muchísimo y queda constancia en esta reunión fundacional. Adelante, doctor, te cedo la palabra para nuestro siguiente punto, la consulta con relación a la planeación normativa y operativa de esta red. Muchísimas gracias, Alma. Para este punto, primeramente no quisiera que se me junten las direcciones en el chat. Así que he subido ya al chat la dirección del directorio, el formulario para el directorio que correspondería al punto 1. En la instalación de la asamblea debimos haberlo anunciado para que se fueran registrando aquí. Entonces, el formulario que ya les he subido en el chat es para que suban sus datos No está permitiendo acceder al formulario. Nos pide que solicitemos un permiso de acceso. Muy bien, déjenme ahorita lo resuelvo enseguida. De cualquier manera, ya tienen ese va a ser el link. En este punto 5 de la ratificación de la consulta de la planeación normativa y operativa, habíamos comentado en la reunión previa que esta red tiene que surgir de forma orgánica con la opinión de todos los participantes, todos los miembros. Así que en este momento lo que hemos hecho es crear un formulario también en Google Form para captar la opinión de todos los que quieran opinar, con el fin de poder generar con sus respuestas, con la opinión de todos, en donde estemos en consenso, la misión, la visión, los objetivos generales, los valores y nuestras formas de membresía, el modelo de gobernanza, cómo quieren que nos constituyamos formalmente, etcétera. Son 18 preguntas para reflexionar sobre el futuro de la red. Esta es una consulta que va a estar abierta durante todo un mes. Va a iniciar el día de mañana para no confundirnos con el link del directorio. Va a estar activo a partir de mañana. Yo lo voy a anunciar en este momento, luego lo vamos a anunciar en LinkedIn y se los vamos a compartir por correo electrónico en los datos que nos dejen en el directorio. Es decir, que ya el día de hoy estamos constituidos y ya tenemos sus datos, debemos de tener sus datos si ustedes se registran, ya sea en LinkedIn y en este directorio. De cualquier manera, yo terminando este punto también lo subo, pero ese sí va a estar abierto al día de mañana y resuelvo en este momento también lo de lo que me comentan del directorio. Así que esto es una consulta abierta. Reitero, estará abierto del 16 de mayo al 15 de junio para que les pido mucho su colaboración, así como han estado todos tan participativos en estas 2 sesiones que llevamos de la Red Mexicana de Futuros, que nos compartan todas esas inquietudes para construir ya el arranque formal de lo que queremos ser, ¿sí? Así como lo establecimos en esta declaratoria inicial. Esta visión, estos valores, estos objetivos claramente definidos,
este sistema de comunicación que hemos empezado ya con el LinkedIn de acuerdo a sus propuestas de la reunión anterior y cómo queremos mantenernos unidos en el largo plazo, ¿verdad? Esta comisión a la que hemos invitado a 4 personas más a integrarse, esta comisión pues es temporal en lo que formalizamos entre todos cómo queremos seguir manteniéndonos hacia el futuro. Entonces, cedo la palabra a Alma Lilia nuevamente para pasar al punto 6 y empiezo a resolver este tema. Gracias, doctor. Esta consulta, cuando tengan acceso al cuestionario, podrán ver que responde mucho a una inquietud que es añeja por parte del profesor Yuri Servolov. Él planteó una pregunta que a mí me dejó una gran impronta, que es, bueno, ¿cuál es la perspectiva de la prospectiva en México? Y esa es una de las preguntas guía para la conceptuación de esta red. Y es parte de lo que queremos a través de su gentileza y las aportaciones y las reflexiones que se sirvan compartirnos en este Google Forms que estamos poniendo a disposición de aquí hasta el 15 de junio, justamente para pensar juntos y juntas, para co-crear esta organización, instancia, iniciativa. No tenemos todavía el nombre definido, ni queremos tenerlo cabalmente hasta no contar con las aportaciones y el perfil al que ustedes contribuyan, que se conforme a partir de las aportaciones, las ideas que ustedes tienen. Eso para nosotros es importantísimo porque si bien alguien debe tener la iniciativa, no se trata de que impere una propuesta única, sino que al contrario, esa se vaya enriqueciendo con las aportaciones, la experiencia asesorando otro tipo de redes, aún en Latinoamérica. Hay mucho camino andado que podemos aprovechar para el lanzamiento de esta red. Sabemos que va a surgir de manera un tanto informe, quizá haya poca precisión en algunas de las propuestas. Es lógico, abracemos la incertidumbre. Parte de nuestro interés y nuestra experiencia como prospectivistas y futuristas es justamente que hemos aprendido a lidiar con la incertidumbre y que en medio de todo ello sabemos construir propuestas y llevarlas adelante y pensar también en la aportación a nuestras sociedades, sobre todo pensando que estos futuros se nos acercan de manera cada vez más acelerada. Muy bien. Sin más, ahora pasaríamos la voz, antes de dar un cierre, a ustedes. Queremos escucharles en este momento, a reserva de que la consulta quede abierta. Insisto, no se concluye el diálogo el día de hoy, pero sí queremos escucharles a quienes quieran intervenir, si gustan, por favor, y levantando la mano. También les vamos a agradecer muchísimo la brevedad y la concisión en sus comentarios para poder dar espacio al resto de nuestros participantes. Sin más, la palabra es suya. ¿Quieren levantar la mano? ¿Algo que quieran proponer o plantear? Es el momento y lo vamos a agradecer infinitamente. Oye, creo que se nos quedaron las Por favor, manos de cuando la adelante. aprobación, se nos quedaron las manos levantadas, espérame. Se quedaron Sí, de la aprobación. pedía yo sí Ajá. que si nos hacen favor de bajar la mano. Por ejemplo, el maestro Balbi, yo sé que ya la tiene levantada, pero porque quiere intervenir. Adelante, querido Eduardo, por favor. A ver, si me permites un segundo antes, Adelante, Alma, doctora. yo sí quisiera enfatizar que esto ha sido una construcción colectiva, que si logramos ahorita integrar los fragmentos de futuro que andaban perdidos en todo el país, creo que eso es fundamental, es nuestra preocupación central. Pero sí quiero enfatizar también que muchos de los que empezaron a trabajar esta idea están presentes. Es el caso del maestro Antonio Alonso Concheiro, que realmente es el que ha impulsado mucho la idea de la red mexicana.
pero también Yuri Sérvolov, que también ha estado insistiendo qué hay con la perspectiva de la perspectiva. El maestro Tomás Miklos, que ha estado luchando desde diferentes áreas para que los futuribles se realicen. Y entonces, bueno, hay gente aquí muy, muy valiosa, ¿sí? Obviamente, dijimos, es que si mencionamos a uno, todos los demás se van a quedar fuera, pero es importantísimo, ¿sí? Que reconozcamos la presencia de ellos. Es la primera vez en todos los años de la perspectiva que se integran y se reúnen los colegas de este nivel y de esta cantidad de gente. Inclusive tenemos ya a los jóvenes que van a ser, ayer decía Guillermo, son los que van a tener en sus manos el futuro, así es que tienen que empezar a prepararse, ¿no? Y a gente importantísima, ¿no? Que ha hecho, ha sostenido de alguna manera la visión prospectiva, ¿sí? Por ejemplo, el doctor Samuel Smith, que ahorita ya tiene que abordar su avión, entonces se va corriendo. El doctor Alcocer, que nos dijo, no me vayan a dejar afuera, una serie de personajes y de personas que han contribuido a esto, ¿no? No puedo dejar de mencionar al doctor Eduardo Balbi, que ahorita pues va a tomar la palabra, a Bruno Granhuberer, que ha estado también ya 15 años trabajando en esta idea, ¿verdad? Al doctor Edgar Jiménez, que parece que a todos nos ha dejado huella, y así una serie de colegas que realmente están comprometidos con esto. Así es que se los agradezco mucho. Nos llena mucho de emoción y de felicidad que todos ustedes nos puedan ahora acompañar. Gracias, doctor Antonio Alonso. Gracias, Tomás Miklos. Gracias, Bruno. Gracias, Karina, Eduardo, ¿no? Muy bien, pues era ahorita un prólogo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Eduardo, doctora. Hay adelante. algunas personas que nos habían comentado que tenían que salir, creo que Esther Rocha es una de ellas, tenía clase ahorita. Sí, Pues muchas gracias por asistir. y Y ya Samuel, que que estamos te... en el nombre, perdón, Eduardo, te estamos reteniendo un poquito, pero quiero sumarme también a este momento que abrió la doctora Guillermina, porque por parte de nuestros asociados, algo que habíamos comentado también en corto con muchas y muchos de ustedes, surgió en muchos temas, la necesidad de contar con una red. Mayra Herrera, del instituto, más de una vez platicamos, conversamos, ¿no? Que qué bueno, qué bonito sería tener una red por parte de México, aprovechar esa expertise, esa experiencia, esas aportaciones, que qué gusto nos daba que otros países ya contaran con una organización amplia, informe como tal, y que qué bueno sería que México contara con ello. Y así podríamos hacerlo para el caso de todas y todos y cada uno de ustedes, porque por ellos que están aquí y agradecemos nuevamente su valiosa presencia. Querido Eduardo, sin más, por favor, tienes la palabra. Gracias por tu paciencia. ¿Dónde quedó Eduardo? Y aquí está. Estás en mute. Querido Eduardo, estás silenciado. Tú sabes, Alma Lilia, la tecnología no es mi fuerte. Se ve por mi cabello que yo soy tecnoanalfabeta más o menos, entonces tengo que ir paso a paso con todas estas cosas. Eh, yo empecé a trabajar con vuestro país en prospectiva y en incorporar la prospectiva a las áreas de seguridad nacional, inteligencia estratégica y demás en 1991, hace un ratito largo. Entonces, quiero comentarles mi experiencia en vuestro país precisamente por eso de la perspectiva de la prospectiva. ¿Ok? Y es un tema bastante importante. Cuando comencé a trabajar, yo estaba en mi país, acá en Argentina, en la Escuela Nacional de Inteligencia,
trabajando en el asesoramiento para todas las metodologías y procesos de la inteligencia estratégica nacional de los países. Yo fui el armador y director de un curso que fue desde 1992 hasta el 2000 para 30 funcionarios de gobierno, normalmente eran todos de inteligencia de países de América Latina, de un mes de inmersión violento en cursos muy apretados. Trabajé mucho con el CISEN y con Jorge Enrique Tello Peón, este gran campeón que fue casi, creo que 12 años director del CISEN y después secretario de Seguridad o de Inteligencia del país, querido amigo, con Calderón Arrosqueta, que era el director de la Escuela de Inteligencia del CISEN. Es decir, les estoy marcando mi tránsito en esto de poner la prospectiva en México, que no ha terminado y ha seguido casi hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de la prospectiva? Discúlpenme y ahora voy a ser muy bruto. A mi edad ya no tengo piedad, entonces digo las cosas con mucha crudeza. ¿De acuerdo? Miren, la perspectiva de la perspectiva es que si seguimos haciendo las cosas y hablando entre prospectivistas, la perspectiva nunca va a entrar en las sociedades. Las redes de prospectiva hoy deben estar enfocadas a penetrar las sociedades, a que en las sociedades los conozcan, los atiendan, los comprendan, tengan confianza y tengan credibilidad para que los estudios de prospectiva se apliquen en los sectores públicos y privados. Este es mi mensaje para hoy. Por favor, es muy lindo tener una red de prospectiva. En el 2000 yo creé la red de prospectiva EIE en América Latina. Había 28 nodos. 7 de los nodos estaban en México. Está claro lo que estoy diciendo. Tengo una experiencia brutal. Muchos de los presentes están. Por ahí vi a Marta Montemayor, de allá lejos al norte de México, en Monterrey, con la cual trabajé durante muchos años y hemos perdido el contacto. Pero, ¿saben qué? Me ha pasado en mi país. He predicado en el desierto. Nos hemos divertido entre los perspectivistas, pero la sociedad primero tiene 3 ignorancias. Atención y con esto termino. Primero, hay una tremenda ignorancia en las sociedades de que existe la prospectiva. Primer tema, hay que romper esa ignorancia. Esto es lo que tiene que hacer la red mexicana. La segunda ignorancia, unos pocos sí saben que existe la prospectiva, pero no tienen idea para qué sirve. Por lo tanto, no la utilizan. Y unos poquitos de ese último poquito, encima, dicen, ahora sé, la perspectiva existe, sirve para pensar en el futuro, pero no sé cómo diablo se hace. ¿Está claro? Estas son las 3 ignorancias de las sociedades en todos los países de América Latina. Esto es lo que tenemos que romper hoy en las... y soy consciente y lo digo ante ustedes. He dirigido varias redes, he creado redes y creo que me he equivocado porque no logré ese objetivo. Muchas gracias, los felicito y cuenten con todo el apoyo mío y de mi equipo para todo esto. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más? El- Querido doctor Cervera, por favor. sí. Bien, un saludo a todos ustedes y coincido plenamente con mi estimado don Eduardo Raúl. O sea, en eso de los poquitos, poquitos y poquitos. Y aquí está la oportunidad de la red, ¿no? Tenemos una larga historia de perspectiva en México, desde los 70s, y ahí está Antonio Alonso, don Tomás Miklos, que nos pueden narrar bastante de esto. Entonces, la perspectiva en México tiene historia, ¿no? Pero no nos hemos podido consolidar.
yo diría no es marginal, está presente, pero sigue siendo algo periférico a los procesos formativos, sociales, económicos en México. Y sin duda, yo soy de la idea de que la perspectiva nos puede ayudar a transformar a México, ¿de acuerdo? Pero ¿eso qué significa? Y a través de la red, que también nosotros nos tenemos que transformar como esta comunidad de prospectivistas, ¿no? Vamos a tener, y yo deseo eso, compartir, pero no es nada más compartir, exigirnos para poder construir, porque ustedes lo saben, son los prospectivistas. Si queremos que la prospectiva genere futuro, en este caso futuro para México, para la propia perspectiva, pues desde hoy tenemos que hacer que tenga un presente, ¿no? Y tenemos historia, hay talento, hay urgencia en México. Articulemos esta red lo mejor posible, eh, comprometida, vigorosa, apasionada, es lo que yo quiero, y Hermina no me dejará mentir, pero mi pasión es la perspectiva. Y desde el 2008, al interior del seminario que ustedes conocen bien, nos planteábamos y hablábamos de eso, hacer una perspectiva de la perspectiva. Ok, ya pasaron muchos años desde ese 2008, pero pues aquí estamos puestos y pues un saludo para todos. Y quería simplemente decir, la perspectiva tiene futuro si le construimos este presente. ¿De acuerdo? Ok, gracias, saludos a todos. Gracias. Gracias, doctor. Esperanza, por favor, Esperanza Gutiérrez. Gracias, muy buenas tardes a todos. Disculpen, no logro hacer funcionar mi cámara, pero además de darles mi agradecimiento por esta iniciativa, mostrarles mi admiración a todos, quisiera hacer una invitación para mirar la perspectiva, el estudio de los futuros por su poder transformador de vidas de las personas que no salen en los medios, de las personas de a pie, de los que no son famosos, de los que tienen que transitar en este país por circunstancias que ni la mejor planificación, ni la mejor construcción de escenarios puede prever, ¿no? Donde estamos en un país donde el escenario catastrófico es el escenario tendencial y es el escenario más realista. Y la perspectiva, y aquí invoco a la doctora Baena, la perspectiva personal transforma vidas y es una herramienta valiosísima. Y en la medida en que podamos usarla como este camino de transformación social, creo que se puede revitalizar el campo para que no se siga viendo como algo que hacen unos locos que les gusta pensar en el futuro, ¿no? De aquí a 50 o 100 años. Se puede aterrizar. Y les agradezco mucho y les felicito por esta iniciativa. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Esperanza. Muchas gracias, Esperanza. Gracias, Esperanza. ¿Alguien Gracias a más? ustedes. Ustedes saben, el micrófono está para todas y todos. Adelante, Bruno. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos. Pues en primer lugar, felicitar esta iniciativa increíble a Guillermo, a Alma, Guillermina. Estoy impresionado con el número de participantes y con ver nombres y perfiles, nombres que no conozco, y estoy muy curioso en enterarme de lo que trabajan también los que todavía no hemos tenido posibilidad de intercambiar ideas. Yo creo que eso solo puede ser positivo para enriquecer el trabajo de una red de este tipo. Y en la misma línea de lo que estaba comentando Esperanza, quisiera también proponer que se tomen en cuenta nuevos enfoques, particularmente los enfoques como de los sistemas de anticipación, que tienen esa gran virtud de no solamente poder hacer propuestas, construir escenarios desde ángulos, perspectivas como de
expertos y de reunir información especializada, sino de estudiar el proceso de cómo permean, cómo se difunden ideas del futuro de una forma más amplia en la sociedad. Yo creo que si entendemos eso de una manera más amplia, también podemos llegar a tener un impacto más fuerte. Crear procesos incluyentes, interdependientes, crear laboratorios, crear talleres que involucren a comunidades de anticipación ampliamente y que de esa manera tengan un impacto más fuerte que los que tienen las perspectivas que se hacen de manera más insular. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, Bruno. El doctor Víctor Holguín levantó la mano. Por favor, adelante. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo de manera muy puntual quisiera, digamos, si bien hay un primer buen elemento ahorita con el registro individual de cada una de las personas que están participando en esta sesión constitutiva, lo que me parece que la comisión operativa, que también está tomando responsabilidad a este respecto, pudiera, digamos, también aprovechar la oportunidad para que se pudiera generar un inventario o un censo concreto de las instituciones, pero sobre todo en este momento de los programas académicos o incluso de manera muy individualizada digamos, de los cursos que actualmente podemos registrar en México que estén relacionados con los temas de prospectiva, de análisis de coyuntura, de toma de decisiones, de construcción de escenarios, es decir, toda la multiplicidad terminológica que puede abarcar o que abarca, digamos, de alguna manera esta idea de los estudios sobre el futuro, ¿no? Entonces creo que es muy importante porque creo que hay una muy interesante eclosión de instituciones que se están incorporando de manera muy rápida e incluso a partir, digamos, de los elementos que han sido puestos aquí por mi colega, el doctor Gangruber, justamente que me antecedió en el uso de la palabra. Por ejemplo, yo conozco recién que en la UAM Coajimalpa se está haciendo la construcción de una maestría en estudios del futuro. Yo soy de la unidad de Iztapalapa, ¿no? Estoy en el departamento de sociología. Yo imparto desde hace muchos años el curso de seminario de análisis de coyuntura para una licenciatura en ciencia política y a veces pues es incluso complicado en las propias instituciones donde uno participa, pues conocer a detalle a todos y cada uno de los colegas que se están incorporando a este tipo de ejercicios. Entonces, por ejemplo, esto sería de mucha utilidad, lo pongo en un ejemplo muy directo para que se pueda ver la importancia de recabar toda esta información, ahorita hacer este censo, este inventario muy puntual, es decir, que cada uno de nosotros quizá en el formulario hubiera un formulario de Google Forms donde aquella persona que tiene una vinculación o una actividad de impartición de un curso, ¿no? O que participe como coordinador o responsable de un programa académico, pues lo pueda señalar para que entonces rápidamente, pues eso nos pudiera, insisto, dar un buen mapa de arranque que ya evidentemente, pues nos pueda precisamente ofrecer con más claridad cómo y de qué manera podemos ser útiles, ¿no? De alguna forma, todas aquellas personas que en mayor o menor grado pues tenemos la posibilidad o tendríamos la posibilidad de sumarnos a este esfuerzo. Entonces, pues esto básicamente sería mi aportación en este momento. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Sí, efectivamente, aquí hay mucha expertise, muchos temas justamente que son necesarios para diseminarlos y darlos a conocer a través de cursos, de talleres, reuniones, en fin. Muchísimas gracias por la propuesta, muy atingente, y ya tenemos registro de ella, incluso de otras que también están llegando por el chat. Muchas gracias por el chat de WhatsApp.
Sin dejar de mantener el micrófono abierto para todas y todos ustedes. He de Claro. decirles que, aunque tomamos la iniciativa, estos 3 colegas que estamos aquí, humildemente ante ustedes, haciendo la convocatoria, habíamos conversado, como decíamos, habíamos escuchado Alma Lilia, José Luis Talancón levantó la mano. mensajes. Ah, sí. Ah, Allá vamos, muchas gracias. Pero sí quisiera dar paso ahorita, antes de... Vamos a pedirle a José Luis, porque también quisiera yo escuchar comentarios, como en su momento los virtieron. El doctor Alonso Conchero nos hizo una propuesta ahora en febrero, a propósito del aniversario de la Fundación Barrio Sierra, que es una de las más antiguas en México en materia de prospectiva. Y él ya hablaba de la creación y de la pertinencia de la creación de esa red. Entonces, doctor, me gustaría mucho escucharlo. Doctor Miklos, profesor Cervolov. Pero por el momento, José Luis Talancón, que ha pedido la palabra, te ruego, por favor, hagas uso de ella. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Alma. Me presento, soy José Luis Talancón, trabajo en la Universidad Nacional, en el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional, colaboro con el doctor Samuel Schmidt y la doctora Guillermina Baena, armando este Instituto de Estudios del Futuro. Y efectivamente celebro esta reunión porque creo que realmente, pues sí, la red se constituye como una necesaria agrupación de profesionistas del estudio del futuro, como una afirmación del necesario optimismo que requerimos en nuestra época tan adversa y tan difícil, sobre todo para las nuevas generaciones. Me sumo a las preocupaciones de la maestra Esperanza, que tomó la palabra hace rato, porque en términos de lo que significa una reunión de análisis prospectivo requiere de la participación de jóvenes, y en ese sentido en el Instituto de Estudios del Futuro nos hemos preocupado por integrar jóvenes que no tienen más de 30 años, pero ya tienen proyectos a futuro para prepararse en la autogestión de los grandes riesgos que nos depara el cambio climático y la problemática hídrica en el país. En ese sentido, en el instituto hemos venido haciendo reuniones interdisciplinarias al interior de varios institutos de ciencias naturales, de estudios de la atmósfera, en el sentido precisamente para inculcar en los jóvenes la necesidad de pensar con optimismo su horizonte a la luz de lo que significa reducción de los grandes riesgos que se aproximan. En ese sentido, entonces, la red yo la veo con mucho optimismo y la veo precisamente como una plataforma en donde se van a reunir varios saberes que van a ser muy importantes para muchas generaciones en el futuro, al margen y acompañados de las instituciones educativas y de instituciones como la Universidad Nacional que luchan por cambiar los planes de estudio y ponerlos, actualizarlos y hacerlos vigentes con una noción de preparar el futuro. En ese sentido, pues yo celebro esta reunión y creo que sí hay mucho trabajo que hacer precisamente para trabajar como bisagra, como una sociedad civil, pero a su vez acompañados de un impulso que yo creo que es importantísimo para las instituciones académicas. Veo que hay en estas 55 personas reunidas esta tarde, veo a muchos universitarios de la UAM y de la UNAM, y entonces seguro muchas universidades estatales, y yo creo que entonces la red tiene la perspectiva de la prospectiva tiene mucho jugo que aportar a las nuevas generaciones. Entonces me felicito de estar con ustedes aquí y auguro un gran futuro a los estudios de la prospectiva sobre la prospectiva. Muchas gracias. 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 Gracias, doctor José Luis. Qué amable. Doctor Esconcheiro, doctor Tomás Miklos, Yuri. ¿Alguien más? Adelante. Si quieren, Tienen la palabra y nos gustaría muchísimo escucharles. Por favor, Yuri, adelante, por favor.
Pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver a muchas amigas, amigos aquí en esta reunión. No los saludo para no tomar el tiempo, pero el, me hace recordar muchos tiempos. Yo quisiera hacer unas reflexiones muy breves. Uno, el futuro nos alcanzó y nos rebasó. Coincido con Esperanza en que el escenario catastrófico luce como el tendencial y el más realista en muchos campos. Tenemos que darle la vuelta y se la vamos a dar. Creo que esa sería una de las prioridades de esta iniciativa, que los felicito por haberla tomado y encabezado. Pero como decía Eduardo Balbi, necesitamos acercar, aproximar la perspectiva a la sociedad y a los tomadores de decisión de los sectores públicos, privados, académicos, y quizás necesitamos un modelo que tenga dos brazos. O sea, uno es la parte racional, metodológica, y la otra parte, creo que es muy importante incorporar este tema que la doctora Guillermina Baena ha explorado mucho de la inteligencia emocional, porque finalmente, si no convencemos a los policymakers de que la perspectiva es algo importante, pues van a seguir tomando decisiones de una manera empírica, como lo hemos estado viendo, no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces creo que es muy importante trabajar en ambos frentes y sí, haciendo, como se comentaba ya antes, anticipación estratégica. Yo plantearía simplemente no como limitación, sino como propuesta de discusión, cuatro ejes estratégicos. Uno, el de el acercamiento a la sociedad, que se decía, y cómo entrenar a los policy makers, a los tomadores de decisión de los sectores público, privado y social, académico, para que ellos vean amigable a la perspectiva y vean que aporta un valor. Es, dos, el hacer este trabajo de divulgación que decía Balbi, posicionar el tema de la perspectiva en la sociedad y sobre todo en los jóvenes. Y trabajar ahí mucho en el área de capacitación, formar a los nuevos valores. Creo que son los jóvenes los que van a tener que hacer las perspectivas del futuro. Entonces, aportarles la experiencia, el conocimiento, hacer una especie de banco de conocimiento prospectivo, ¿no? Creo que eso puede ser algo muy valioso que tenga la red, donde la gente pueda decir, ok, ¿qué experiencias se han tomado para resolver perspectivas en México, a nivel mundial? ¿Crees hacer esta recopilación de herramientas metodológicas, el, tools para que la gente pueda saber qué puede aplicar? Y cuatro, ¿cómo hacemos un modelo prospectivo que junte la inteligencia artificial con la inteligencia humana? El, Porque ahorita nos está, decía, rebasando el futuro y tenemos que alcanzarlo y volverlo a rebasar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Gracias, profesor gracias. Yuri. Gracias. ¿Alguien más? No sé. ¿Alguien más? Tomás tiene la Sí. mano levantada. Por favor, doctor. Y después Antonio Cavazos. Muchas gracias. A ver, no puedo quedarme callado, espero que sea algo útil mi reflexión. Yo he tenido o incluso he creado la oportunidad de lograr pasar de la perspectiva académica, teórica, a la acción. Cuando yo doy clases en muchas ocasiones, utilizo símbolos y voy a utilizarlo en este momento. En balde les enseñamos a los futuros prospectivistas a bracear en el aire, en la tierra. Si no los metemos al agua, no pueden aprender a nadar y no pueden avanzar. Esa es una preocupación que se me da muchísimo en el medio académico, hago mis esfuerzos al respecto para poder
pasar del dicho al hecho, hay mucho trecho y hay que transcribir. Una de las grandes preocupaciones que existen entre los prospectivistas con los que yo he tenido, muchos de ustedes mismos, he tenido contacto, es esta falta de que la perspectiva estudiada, las metodologías, las técnicas, etcétera, se quedan un poco en el escritorio. O sea, que no logran transitar a la acción, y es lo que aquí estamos también de alguna manera comentando. Yo últimamente, aparte de otros trabajos y otras clases de perspectiva, etcétera, he estado preocupado mucho por el cambio climático. Entonces voy a tomar un símbolo de lo respecto. En materia de cambio climático hemos hablado del protocolo de Kioto, del protocolo de París, del Acuerdo de París, etcétera, en donde se ha decidido que era importantísimo no subir, aparte de la revolución industrial, de 1.5 grados. Bueno, en las noticias que se leen hasta en los periódicos, lo estoy leyendo directamente, mientras el mundo se calentó en promedio 2 grados en un siglo, o sea, 2 días más que 1.5. En México fueron 3.2 grados. ¿Qué estamos esperando? O sea, ahí está el hueco. Este es un ejemplo simplemente de un campo que me interese, donde he tenido algunas acciones en concreto. Esto es lo que necesitamos. Y quisiera recordar que cuando se hizo el acuerdo, bueno, el grupo, el Club de Roma, el éxito estuvo en pasar de una serie de estudios que incluso desarrollaron lo que era la, la las técnicas, digamos, de programación lineal, etcétera, se pasó a la programación dinámica. Hubo matemáticas involucradas, hubo ciencia y posteriormente hasta computadoras. Eso fue muy importante, pero quizá lo más importante es que logramos transferir de esos estudios a política pública que sí se llevó a cabo, que no se quedó tampoco en los manifestantes, y muy particularmente digamos, al choque que se daba entre lo que significa el crecimiento de la población en el mundo incluso, y los recursos necesarios para seguir sobreviviendo. Estábamos hablando de seres humanos. Cuando yo hablo de cambio climático, estoy hablando de la vida, no solo de seres humanos, de la vida en el planeta. Es suficiente. Y el éxito fue haber logrado mediante la comunicación sensibilizar no solamente a la gente, sino a los países, con apoyo de Naciones Unidas, para crear elementos como fueron toda la cuestión del control, de alguna manera, el crecimiento de la natalidad, que se llevó a extremos en algunos países, como fue el caso de China, pero en México también lo llevamos a cabo. Y lo que se llamó la Revolución Verde, o sea, acciones directas que efectivamente marcan el camino que tenemos que seguir. Entonces, en materia educativa acostumbro decir, y con esto me voy a callar, acostumbro decir que no se trata de aprender sin H, sino de aprehender con una H intermedia, que quiere decir pasar a la realidad, o sea, no quedarnos en la teoría. Y otra vez, del dicho al hecho, hay mucho trecho, es complejo, pero no es imposible. Son o cosas que hemos creado y que podemos crear nosotros los seres humanos. No estamos esperando milagros. Gracias. Gracias a ti, querido Tomás. Muchas gracias. Por favor, Antonio Cavazos, adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes y disculpen un poquito el ruido. Buenas tardes y muchas gracias a Guillermo, al doctor Guillermo Gándara, que fue mi director cuando estudié la maestría en prospectiva. Gracias por la invitación. Hablo ya más de, pues hace 10 años, yo creo que me gradué, no, más de 10 años. Hablo desde un momento en donde estuve un rato en el mundo corporativo haciendo consultoría, después me moví al humanismo como terapeuta, el mundo de las constelaciones, el mundo de estar también participando y aprendiendo de las culturas ancestrales. Y mi aportación sería que hay una parte
tengo tiempo de no estar practicando, digamos, per se la prospectiva en términos técnicos de metodología y demás, más la visión y la forma de pensamiento queda impregnada, queda en las venas, ¿no? En la médula. Y algo que me gustaría que si se pudiera tomar en cuenta para este esfuerzo es empezar a armar puentes entre la prospectiva y, por ejemplo, el mundo de las constelaciones sistémicas, todo este mundo que tiene que ver con la psique, ya que al yo observar cómo es que se mueve la sociedad, veo que por un lado podemos hablar de ignorancia en términos de prospectiva, del lenguaje de la prospectiva, de que existen estos métodos. Y cuando yo he estado como terapeuta dando sesiones y veo la toma de decisiones de las personas, hay unos factores estructurales que tienen que ver con cosas muy profundas de la psique que desde afuera se ve como si fueran decisiones totalmente irracionales, ¿sí? Más es desde donde se están tomando decisiones, desde ahí. Entonces, a mí sí me gustaría ver la forma, no tengo la respuesta, más sí como las preguntas y las inquietudes y un poco mi frustración y proyección de lo que he vivido en estos últimos más de 10 años, que es como la parte académica y la parte de metodología, como han dicho varios, he visto yo también en decenas de ocasiones que se queda ahí en un buen esfuerzo, de un buen estudio, y la frustración con la que yo me he quedado es no saber cómo hacer que suceda diferente al participar en equipos de trabajo, porque veo cómo estructuralmente hay unos incentivos muy diferentes a los que estamos planteando, digamos, en los proyectos, lo que ponemos en los proyectos y la toma de decisión real del ser humano detrás es muy diferente. Entonces, a mí me gustaría si pudiéramos ir como así, juntando puentes, creando puentes entre, la prospectiva y el mundo de la psique, ¿no? El mundo de la toma de decisiones inconsciente y factores estructurales que, digamos, que tienen que ver con el ser humano, la naturaleza. Porque en el fondo yo, como muchos de ustedes, tengo un deseo profundo de cuidar a la madre tierra después de estar conviviendo con culturas ancestrales que ellos lo hacen de manera natural y es parte de su propósito estar al servicio de lo sagrado de la vida. Y me gustaría que incluyéramos y ver formas para que esto sucediera, ¿no? Eh, Sí, como esa inteligencia de las culturas ancestrales y esta forma del ser humano de tomar decisiones, entre comillas, irracionales, que dentro de este ejercicio se incluyera. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Antonio. Antonio. Valentín Vargas y después Tomás, nuevamente, por favor. Gracias. Buenas tardes, es un gusto para mí. Fui invitado a participar en esta reunión por Yuri Cérvolo. Hay dos gentes que yo conozco muy bien desde los años 90, que es a Tomás Miklos y a Yuri Cérvolos. He sido funcionario y fui funcionario 40 años en alto nivel, junto a secretarios y presidentes de la República de México. Y fui formado en la Unión Soviética y actualmente tengo un canal de Geoestrategia MX para hablar de geopolítica a partir de del que recibe o el que no es el creador de la hegemónico. Hay un punto fundamental de lo que he estado escribiendo. Primero, felicitarlos por esta convocatoria y una convocatoria muy necesaria en el momento actual, en un momento de transición. Yo no diría de las crisis
el mundo vive en transiciones, nos tocó vivir una muy interesante a nuestra generación y a las que vienen. Pero hay un punto fundamental que no estoy viendo en la discusión. Hablan desde el punto de vista académico. Cuando uno es tomador de decisiones, fundamentalmente si uno no ve o no entiende o no maneja claramente el efecto de no utilizar herramientas de prospectiva o de este tipo de cosas, ni siquiera las toma en cuenta. Y seguimos avanzando 30, 40 años. Se trató de crear el sistema de planeación mexicana, ya vieron en dónde estamos exactamente. Y hay una cosa importante, tiene que hacerse las cosas de tal forma que el impacto de lo que se esté planteando pueda ser comprobable a corto plazo, que tenga un efecto demostrable para los tomadores de decisiones. Y ya sabemos quiénes son los tomadores de decisiones, que nos guste o no, son las élites políticas, económicas y sociales del país y del mundo. Mi aportación podría decir, bienvenido el evento, pero si no se logra construir un mecanismo de comunicación más allá del concepto teórico, si no se va a seguir quedando en ese punto, no se va a poder avanzar hacia una cosa importante. Miklos ha dicho dos cosas importantes. Cuando yo manejaba y estaba en lo del cambio climático, en la ONU y en lo de la Revolución Verde, había tomadores de decisiones políticos que les habían abierto la puerta y donde había formas de financiamiento que les permitía que esas cosas fueran utilizadas. A Miklos y a tanto Yuri, yo los invité a lo que ahora es el Instituto Indigenista, antes era la CDI, para que conformáramos un fenómeno de trabajo con todas las comunidades indígenas de este país, de México, para poder construir otro tipo de visualización que hizo el cambio a la Constitución, hizo otros tipos de cosas, presupuestos específicos. Pero he estado yo trabajando directamente con secretarios de Estado, presidentes. Mi último trabajo fue con dos secretarios de Hacienda, Ursúa y luego Herrera, antes de terminar mi lógica, y mi función era hacer análisis de riesgos y análisis de posibilidades para toma de decisiones en el nivel de gobierno federal. Estoy a sus órdenes, mucho gusto, creo que es muy necesaria esta convocatoria, sin embargo hay que aplicarla o por lo menos hacer que se conozcan resultados públicos de efectos si no se hace, si no se toma en consideración ciertas cosas, que sea pragmático. La velocidad con que maneja la información y que se mueve la información es muy rápida, hay demasiada información y hay poca toma de decisiones conscientes. Es cuanto. Gracias, Valentín. Adelante, Tomás. Muchas gracias. A ver, yo no iba a decir algo más, pero estas dos participaciones de Antonio y Valentín me abren un espectro interesante que quisiera comentar. Cuando yo doy mis sesiones de clases en un momento dado, uno de los elementos importantes es la diferenciación o la conjugación de lo cuantitativo con lo cualitativo, en lo cual la prospectiva precisamente es uno de sus fuertes al hablar de los fenómenos holísticos y cosas por el estilo. En ello, para convencerlos, les hago a veces hago el ejercicio, a veces nada más platico la experiencia, una consulta entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Quepa decir que yo soy de origen ingeniero y luego soy maestro en psicoanálisis y lo he ejercido. Es cuantitativo y cualitativo y por eso estoy muy teñido con ello. Les pregunto que cuando tuvieron una pareja, o si la tienen o la tuvieron, ¿cómo la seleccionaron? Y entonces prácticamente todos contestan más o menos cualitativamente, no cuantitativamente. Excepto un alumno que tuve, que no voy a mencionar su nombre, evidentemente, y que me dijo cuantitativamente. Y todavía le pregunté por qué, y me dijo porque quiero ser rico. ¿Está claro? Lo cuantitativo.
El efecto dentro de mis cursos es que yo acentúo mucho la comparación de indicadores, no solo cuantitativos, sino prioritariamente cualitativos, porque la toma de decisiones, como lo comentó, bueno, también lo comentó Antonio y también Valentín, muy particularmente ahora, quien saludo con mucho afecto, es cualitativa. Y yo creo que hoy en día el caso de Trump es un clarísimo ejemplo de lo que significa la toma de decisiones de carácter cualitativo. Suponiendo que no hay una intencionalidad inteligente detrás, incluso detrás de las mentiras, que también son una serie de posibilidades que hay que trabajar. Pero lo muy importante es esta. Bueno, el resultado ha sido en casi todas mis clases que la gente acaba manejando, el tipo de gente con lo que yo trabajo, acaba manejando sobre todo elementos cuantitativos. Si son números, el trabajo es fácil. Pero si no son números, sino son cualidades o emociones o cuestiones subjetivas, en ese momento les cuesta muchísimo trabajo. Nos cuesta trabajo. Los proyectos donde yo he participado es uno de los elementos que tienen mayor peso. Pero hacer comparaciones entre elementos cualitativos es mucho más difícil que hacer comparaciones entre elementos cuantitativos. Es decir, saber que 5 es más que 4 es mucho más fácil que saber si algo es más afectuoso que otro o lo que es poco. Eso es muy importante y es lo que nos permite penetrar en ese mundo de la realidad que queremos transformar. Y la perspectiva nos da esa oportunidad de transformación siempre y cuando lo hagamos correctamente. Y no le demos tanto peso solo a las metodologías, sino realmente le demos el peso al para qué y para quién, más que el qué y el cómo. Las metodologías son instrumentos, como si fuera una máquina de coser, pero necesito la costurera y necesito la tela y necesito que no esté enferma y necesito qué es lo que voy a producir. Todo eso forma parte de esta visión, no solamente de futuro, sino holístico. O sea, holístico quiere decir de esa totalidad que va a dictar las acciones. Eso cuesta mucho trabajo, pero bueno, lo logramos en muchas ocasiones y la invitación es que hagamos de esta red algo que permita esa trascendencia, como fue el caso de las políticas públicas sobre la cuestión de la vida en el planeta, en el caso de los seres humanos, en el caso del Club de Roma, en mi caso, en el caso de la vida en el planeta, por el cambio, el calentamiento global que genera el cambio climático. Y sobre eso estamos trabajando con mucha intensidad y con muchas promesas de que podemos lograrlo. Que queremos lograrlo, ayunémonos los unos a los otros para poder lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Tomás. Gracias, doctor. Querido doctor Concheiro, no nos dejes sin escucharte, por favor. No tengo mucho que decir, tengo que más bien escucharlos y aprender de ustedes, pero lo hago con mucho gusto y espero que en algún momento sí pueda tener algún comentario útil. De hecho, fuiste el inspirador de esta red y eso ya es bastante construir, eso es bastante dejarnos ya esta huella. Creo que me estás dando más atribuciones de las que tengo, pero en fin, si así fue, qué bueno, me congratulo de que haya sido. Yo creo que cualquier espacio que nos permita discutir sobre el tema del futuro en general, en particular, yo suscribo algunas de las cosas que dijo Tomás en este momento en su última intervención. Yo creo que el acento que hemos puesto en demasía sobre los métodos es inapropiado. Y creo que es más importante que supiésemos responder a las preguntas básicas. Ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo, creo que ni entre nosotros, los que estamos aquí en esta red, cuál es el objeto de la prospectiva. Y seguimos diciendo que estudiamos futuros cuando en realidad lo que hacemos es construir futuros. Y no somos capaces de distinguir entre una y otra cosa, entre ponernos de acuerdo en qué es realmente lo que debe hacer la prospectiva.
Todos tenemos propósitos de cambio, sí, todos, pero también los tienen quienes no hacen prospectiva. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros y por qué? ¿Y en qué ayuda o no ayuda a la prospectiva? ¿A quién le toca hacer qué cosa dentro de ese proceso de cambio? Mi opinión modesta es que a la prospectiva le toca un pedazo, pero no todo, y que no puede ser a la prospectiva a la que le echemos la carga de que cambie el mundo. Le podemos echar la carga de que piense o construya o invente diferentes futuros que pensemos que sean posibles, pero el trabajar para que alguno de ellos sea el bueno no nos toca como parte de la prospectiva. Les tocará a quienes hacen la selección de cuál es ese futuro que es el deseable y que además tengan un plan, un programa que permita alcanzarlo. Pero en fin, ya me extendí más de la cuenta. Lo único que quiero es felicitar al grupo para que sí, en efecto, tengamos una ventana abierta para poder pensar y hablar y discutir las cosas. Sabíamos que sí podías hablar. Muchísimas gracias. Sigue siendo Pues inspiración. queda abierta esta ventana, esta puerta, este espacio para todas y para todos. Adelante, Conchita, por favor. Yo creo que algo que sería muy útil, y lo hemos hecho en el Millennium Project como un ejercicio, es saber qué es lo que en estos momentos cada uno de los que conforman esta red está realizando en materia prospectiva. ¿Cuáles son los proyectos que les gustaría compartir? Un resumen muy breve y generar de esta manera una sinergia en la que confluyan aquellos intereses de los que han trabajado un determinado tema. Lo que hicimos nosotros en la última reunión que tuvimos con el Millennium Project es un buen modelo porque de ahí identificamos 16 grandes temas. Y de esos grandes temas lo que les pedimos a cada uno de ellos es que cuando plantearan su proyecto nos dieran de una manera muy escueta, con 3 o 4 líneas, en qué consistía su proyecto. Y eso ha propiciado que se genere una red efectiva de intereses para construir juntos o evolucionar y aprender uno de otros. Esa sería mi sugerencia también para este grupo. Sí, gracias. Magnífica, registrada, Conchita. Sí, son nuestras inquietudes que están ahí también, todas preocupadas, pero hay que encontrar efectivamente las respuestas, ¿sí? No dejarlas en sueños o esperanzas nada más. Claro. No sé si hay alguien más. Yo quisiera comentar que muchos probablemente los estamos llevando a la realidad, ya como un plan de acción en concreto. Nosotros tenemos hecho un planteamiento al Congreso para que todas las iniciativas, nuevas iniciativas legislativas que se presenten, tengan una visión a corto, mediano y largo plazo con beneficios medibles. Y estamos en ese proceso. Si dentro de este grupo hay alguien que esté trabajando sobre gobernanza anticipatoria, formaría parte de ese equipo en que podemos sumar esfuerzos. Entonces ya estamos trayendo a la práctica algo que, como lo hace Tomás o como lo mencionó Tomás, y otros, que es fundamental. ¿Sí? ¿Y qué hicimos? Por ejemplo, en particular analizamos todas las legislaciones de todos los estados del país. Identificamos cuáles podrían ser los artículos en donde podría existir esta referencia y que las comisiones de reglamentos parlamentarios la introdujeran como un principio dentro de lo que es la obligación de todos los legisladores de presentar en sus nuevas iniciativas estas visiones. Gracias. Muchas gracias. Importante todo esto, claro que sí. No sé si alguien más quiera participar. Alma. Gracias, querida doctora. Si alguien más quiere participar, todavía tenemos un poquito de tiempo. De no ser así, Si me permite. Permíteme tantito, ¿alguien más
Quiero exponer una propuesta que acabamos de recibir, me parece muy plausible hacerla extensible. La maestra Marimer Baltasar, muy gentilmente, como lo han mencionado ustedes, bueno, ¿cuál es nuestra expertise? ¿Cuáles son nuestras áreas de interés? ¿Desde dónde venimos trabajando en favor de los futuros, de la prospectiva, desde sus diferentes vertientes, la diseminación, la práctica, los proyectos, con enfoques cuantitativos, cualitativos, como bien dice el doctor Miklos, que en la práctica vemos que esas diferencias pasan al margen, ¿no? Lo que importa es la acción, el proyecto. Y en ese sentido quiero compartir la propuesta de la maestra Marimer, quien ella es experta en narrativas, en construcción de mensajes y de su diseminación a través de medios tecnológicos, como las redes sociodigitales. Me gustaría mucho, Marimer, que ahondaras en la propuesta. Muy plausible, muchísimas gracias. Tienes la palabra, Marimer. Ay, súper rápido. Bueno, le decía a Alma que creo que una vez que tengamos las respuestas de la consulta, se podría hacer facilitar una sesión, ya sea que sea como en corto y luego exponerla a más para definir las líneas de mensajes, de cómo se va a comunicar la red, la parte del nombre, cómo lo podemos hacer que sea sencillo, que sea accesible, que sea replicable y que empecemos a darle una voz a la red. Porque creo que ese es todos, hay un gran volumen de experiencia, un gran volumen de historias, y entonces a partir de eso, ¿cómo vamos a crear esta nueva historia? Que es nueva, pero tiene un legado muy grande, pero que también tiene apertura para nuevas generaciones o para ciudadanos de a pie, etcétera. Súper. Gracias, Maribel. Muchas gracias, Maribel. Bienvenida y aceptar la iniciativa. Muchísimas gracias. De igual manera, quienes tengan también alguna propuesta, ya sea ahorita, durante la consulta que queda abierta de aquí al 15 de junio, quienes quieran compartir sus datos a través del directorio, ya también tienen los medios. Vamos a agradecer muchísimo porque finalmente es la red la que se verá fortalecida con ello. Alma Lilia, yo lo que les ofrezco es enviarles... Adelante, por favor, Conchita. Yo lo que les ofrezco es enviarles a ustedes el modelo de cómo surgió el producto final ya dentro del Millennium Project. Porque están las fotografías de cada quien, está el país que los identificaba, está el producto que estaban trabajando o del que pueden compartir experiencias. Y es un trabajo que nos costó tiempo el llegar a definir cómo volverlo práctico. Y fue muy, muy bien recibido por la red del Millennium Project en el mundo. Entonces, Gracias, Conchita. Este trabajo se los ofrezco enviar prontamente. Sí, me queda claro, construir ese tipo de modelos se dice fácil, pero es un proyecto de co-creación complejo, de mucho compromiso, y te agradecemos muchísimo la iniciativa, cómo no. Muchísimas gracias. Yo cedería la palabra a mis colegas, si no hay algo más que aportar. Doctor Gándara, por mi parte cedo la palabra, no sin antes despedirme y agradecer muchísimo a toda esta red el gusto y el honor de estar participando con ustedes esta tarde. Sí, Colegas. muchísimas gracias. Espérame, bueno, yo quisiera tomar la palabra simplemente para primero agradecerles la confianza y el interés y la voluntad para sumarse a la red, para estar aquí, ¿verdad? Para respaldar la iniciativa. Es un honor, me siento honrado. Estuvimos 55 personas conectadas en el punto más álgido y han entrado y saliendo, así que el recuento va a ser sin duda mayor y yo tengo mucha fe y esperanza en que sigamos creciendo, que esto es simplemente la semilla plantada y que vayamos a seguir creciendo. Quisiera, dicho eso, también retomar el tema de la multidisciplinariedad y que se ha tratado aquí
Y si bien muchos de nosotros, muchos y de los que tomamos la palabra, estamos enfocados o formados en el ámbito de la prospectiva o de la perspectiva estratégica, hemos hemos en esta declaratoria inicial sido muy abiertos y simplemente desde el nombre que propusimos como punto de partida, Red Mexicana de los Futuros, fue el dejarlo abierto a futuros en general y abrazar todas las formas de pensamiento, de indagación, exploración de los futuros, porque muchos otros de los que estamos aquí estamos en otras áreas, ¿no? En ese sentido, más allá del nombre, también en la declaratoria inicial hemos hecho énfasis en la diversidad disciplinaria. Está anotado así. Y al final, en la declaración final, hemos invitado de manera general, dijimos que la red se constituirá por todas las personas e instituciones mexicanas que estén o hayan trabajado en México en algunas de las formas de indagación de los futuros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues queremos tener esta diversidad de pensamientos y de formas para empezar a dar respuestas a estas preguntas en parte que nos planteaba el doctor Concheiro y muchos otros, ¿no? Que han tomado la palabra, pues necesitamos tener esa diversidad de formas de acercarnos a los futuros. Y nada, y me siento muy honrado y orgulloso de estar aquí, de ver la acogida de esta iniciativa. Y finalmente, dos mensajes nuevamente operativos. He estado poniendo en el chat el link del directorio, ya está confirmado que está funcionando. Es requisito indispensable que los que deseen formar parte como miembros fundadores el día de hoy registren ahí sus datos. Ahí en parte se recoge información de la que nos está proponiendo Concepción y otras que se puede enriquecer sin duda más adelante, pero bueno, que es indispensable que nos registremos para tener los datos de contacto, para luego seguir enviándoles las invitaciones de la siguiente reunión. He también insistido en la dirección, el link de la consulta para este proceso de consulta para la planeación normativa y operativa. Este entra en funcionamiento el día de mañana y estará por un mes del 16 de mayo al 15 de junio. Pasado ese lapso, entonces tomaremos aproximadamente 3 semanas para hacer la condensación de las opiniones y luego convocaremos, la idea es hacia finales de julio tener la siguiente sesión en donde podamos presentarle los resultados de esta consulta y a partir de allí ya que se vaya estructurando estos elementos constitutivos ya formales de la misión, visión, objetivos, valores y formas organizativas. Entonces, pues nada más un agradecimiento a todos ustedes por esta participación el día de hoy. Tocaya. No, Ya. igualmente ya hemos dicho prácticamente todo, pero como diría en un momento dado Manuel Cervera, bienvenidos futuristas, futurólogos y prospectivistas. Yo soy prospectivista. Muchísimas gracias a todos y seguimos Gracias. en contacto. Cuenten con todo lo que cada uno de nosotros hemos hecho y tenemos. Muchísimas gracias. Estamos de ahora en adelante en una red. Adelante, Tocaya. Oye, hay un correo, ¿no? También hay un correo, Alma, para que cualquier Sí. comentario que nos quieran Sí, también hacer hay un llegar. correo ¿Cuál es? en Gmail, Aquí en el chat, Futuristas ponlo. México. Futuristas México. Lo voy a poner, permítanme, lo ponemos de una vez. Es Futuristas México @gmail.com. Así, nada más, Futuristas México ¿Todo corrido? Sí, a ver, @gmail.com. todo corridito. Ahí está en el chat. Ujú. Ay. Futuristas México. Y disculpen, el grupo de LinkedIn
Perdón, estoy afónica, pero de El grupo de LinkedIn. LinkedIn, Sí, Ajá. sí, se llama Red Mexicana de Futuros. Lo voy a abrir. Lo voy a abrir gracias. Lo puedes proyectar. para que lo vean en LinkedIn, ahí estamos. Esto. Sí, aquí estamos. ¿Lo ven? Red Mexicana de Futuros. Ahí viene, no se ve. Si se ven, todavía no tenemos, sí, todavía no tenemos emblema, todavía no tenemos una imagen. No se ve, no se ve. Porque no se Ahí ve. está, ahí está, ahí está. Ahí No está, ahí se ve, está. ahí ya. Ya Ahí tenemos está, ya. 12 miembros. Porque sí, lo Entonces, que queremos supone, es que A ver, José Luis. sí, sí, se Talanco, te supone oímos. que en los correos va a aparecer esto que decía Guillermo de llenar el cuestionario para integrarnos a la red. Aquí en el chat de aquí del Zoom está el link. ¿El de Futuristas México dices o en cuál? En el de... No, espérame, te lo pongo en este momento, espérame. Gracias, Voy a Guillermo. dejar de compartir para que vean. Sí. Uno es el link de Espera, aquí lo vuelvo a poner, Este primero es el directorio. Directorio. Espera, ahí va. Le puse directorio, pero es directorio. Ese es el directorio. Ok, ¿Sí? perfecto. Lo pueden copiar, copy paste. Claro. Consulta y el de la consulta que inicia mañana. Sí. Planeación, ahora lo pongo. Un momento, copio, acorto, copio. Consulta planeación es este. Ahí está, consulta planeación. Son dos Google Form. Ya están abiertos, ya son de acceso público. Perfecto. Entonces ahí en el de la planeación, ahí llénenos de todas sus propuestas. Recogemos las que se generaron el día de hoy y ahí vamos a enriquecer este proceso a finales de julio nos volvemos a ver. Julio. Olga, ¿quieres decir algo? Sí, la foto. Olga. Sí, la foto. A ver si pudieran poner los correos en el chat nuestro, en el de World Future Society. Sí, en Futuri, sí, claro. Ahí tendremos estos datos. ¿Cómo no, Tere? Claro que sí, con gusto. Gracias. Gracias, Olga. Al contrario, pues si quieren hacernos favor de abrir cámara. Vas a hacer una foto. Para tomar algunos gráficos, sí. Si nos obsequian una sonrisa, será también muy bienvenida. Ahí vamos. Vamos a tomar dos porque con la concurrencia que tuvimos hoy, tuvimos 3 pantallas. Así es. Voy a silenciar. Ok. Listo. Vamos ya, ¿eh? Listo. Entonces, ¿Ya hiciste las 2 pantallas? Sí, tenemos 2 pantallas. Entonces va la primera, sonrientes. Aquí donde está Yuri, aquí está Conchita. Perfecto. Otra foto que no salí. Otra foto que no salí. Acá va. Muy bien. Perfecto. Ahora, si me permiten, voy con la siguiente pantalla. En esta pantalla están Mayra, el maestro, el doctor Alonso, Sergio Montero, Cassandra, Rosa María. Tienen sus cámaras abiertas, una sonrisa. Y perfecto. Muchas gracias. La tercera. Ya. Creo que tenemos solo 2 pantallas, querida doctora. ¿Seguro que? Pues muchas gracias. Creo que Sí, veo yo tengo otra, ¿no? Un aplauso aquí y 2 bienvenida a la pantallas, ya red. las tengo capturadas. Okay. Larga vida la. Gracias a todos. Bienvenidos a la red. Muchas gracias por todo. Bienvenidos a la red Gracias. mexicana de futuros. verlos Bienvenidos y verlas. todos. Luego Gracias. me comunico contigo, Guillermina. Con todo gusto. Gracias. Gracias. Bye. Saludos a todos. Hasta Gracias. Saludos a luego. todos. Bye. Gracias. 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 Bye.